La quiero presentar a Juliana Valdelou. Ella va a hablar de estrés crónico, el impacto en nuestra salud física, mental y emocional. Juliana es médica integral, es especialista en terapia neural, neurobiología del estrés, máster en PNI y fundadora de la clínica Arqué, y está embarazada de Tao, de 31 semanas, así que... Por eso voy a estar un rato sentadita. Me paro, voy y vengo. Todo tuyo, Juli. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Se van a ir sumando de a poco. Antes que nada, hasta que vayan llegando, aprovecho para agradecer a Ani. Ana, no sé dónde estás. Bueno, por convocarme, por convocarnos, que después vienen mis compañeros, mi equipo, y allá está el resto del equipo. Y estoy muy contenta como rosarina de que estemos viviendo esta experiencia, ¿no? Acá en la ciudad, compartiendo un día hermoso. No, nada, te agradecí nomás por esto. Bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir una charla de lo que veo todos los días en mi consultorio. Y es el estrés crónico y el impacto que este tiene en toda nuestra biología, psíquica, física y emocional. Es el mal de esta era, por así decirlo. Pero bueno, para entender un poco qué es el estrés crónico, vamos a tener que ir haciendo un recorrido y comenzar primero definiendo simplemente qué es el estrés, ¿sí? El estrés es una respuesta fisiológica, orgánica de nuestro cuerpo que se pone en marcha frente a una amenaza. Cuando hay una amenaza, nuestro cuerpo va a activar una parte de nuestro sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. Ahora, ¿cuál es la función de este sistema nervioso autónomo? Básicamente es mantenernos con vida. Es el encargado de que nosotros podamos estar en este momento respirando, regulando nuestra frecuencia respiratoria, teniendo seguramente muchos ya almorzaron, estar pudiendo hacer la digestión, llevar a cabo nuestras hormonas, todas nuestras funciones internas que son involuntarias. Este sistema nervioso se va a encontrar dividido, constituido por dos ramas. Imagínense una red de cables que va por todo nuestro cuerpo conectándose, pero que tiene dos cables diferentes, uno color rojo y uno color verde. Vamos a decir que el del color rojo es el sistema nervioso simpático. ¿Qué función tiene este sistema nervioso simpático? Es activarse frente a la lucha y la huida. Es el que nos activa, el que nos ayuda a correr. Y después tenemos del otro lado el verde, los cablecitos verdes, que también van a ir a todo nuestro sistema, de todo nuestro cuerpo, que van a ser los encargados de activar la reparación. O sea, una vez que pasó la amenaza, que pasó el peligro, se va a autorregular y va a aparecer el momento de la digestión, el momento de la fertilidad, el momento del descanso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa frente al estrés agudo? Primero que el estrés agudo es una amenaza inminente de vida. O sea, realmente es un león me está persiguiendo. Es el momento en que seguramente recuerdan en algún momento cuando fueron a rendir un examen, de sentir el corazón que les latía rápido, mi corazón en este momento. Se ponen en un mecanismo, un montón de funciones que justamente nos van a permitir esto. Luchar, correr o huir. ¿Para qué? Para salvar nuestra vida. Si nosotros nos come el león, bueno, claramente nos morimos. O sea, frente al estrés agudo, dos posibilidades tenemos. O la pasamos o nos quedamos o nos morimos, básicamente. Entonces, es una búsqueda inmediata del cuerpo, ¿sí? O sea, ahí se va a liberar cortisol, adrenalina, un montón de metabolitos, de hormonas en nuestro cuerpo que nos van a permitir esto, correr. Cuando la amenaza se va, o sea, cuando yo ya pude esconderme del león, se va a activar el sistema nervioso parasimpático. Ahora, yendo al tema que hoy me convoca, es qué es lo que nos sucede frente al estrés crónico. O sea, ¿qué es el estrés crónico?
El estrés crónico es vivir constantemente en un estado de supervivencia, vivir constantemente sintiendo que un león nos está corriendo. Pero en este momento claramente ya no estamos más en la era paleolítica, donde había leones que nos estaban corriendo, sino que tenemos como muchos otros leoncitos, que los vamos a llamar estresores, que van haciendo que nosotros en nuestro cotidiano vayamos sumando diferentes estresores que nos van poniendo en estos estados de supervivencia. Sostener estos estados de supervivencia, como lo voy a explicar más en detalle más adelante, son los que nos llevan a desarrollar enfermedades crónicas. Ahora imaginemos que nosotros somos, toda nuestra biología es el vaso, ¿sí? Y que el agua que se va llenando, que va cargando este vaso, son diferentes tipos de estresores, ¿sí? De estrés. Hay diferentes, yo ahora les voy a nombrar hoy en día los más frecuentes, pero estos cada vez se están estudiando más y cada vez encontramos más, porque bueno, estamos con muchos estímulos constantemente, entonces la ciencia va avanzando y cada vez encontramos cómo nos van afectando las cosas nuevas de las cuales estamos expuestos. Entonces, les voy a ir dando ejemplos simples, estos son ejemplos, adentro de cada uno de estos hay mucho para desarrollar, pero por ejemplo, estrés psíquico, largas jornadas laborales, con exigencia de la labor que estoy haciendo, pero a su vez exigencia personal. Se le suma que estrés emocional, que tengo un familiar en este momento que está con un problema de salud y que eso a mí me genera obviamente angustia, miedo, incertidumbre. Y se nos suma el estrés físico, que el más común y el más frecuente es el sedentarismo, ¿sí? También hay que tener en cuenta que a veces exponernos a demasiada actividad física también es un estresor, pero bueno, el más frecuente es el movernos poco en nuestro cotidiano. Y le sumamos el estrés químico, que como tuvimos una jornada larga laboral, estamos con esta situación emocional de nuestra familia. Le sumamos decir, bueno, no tengo tiempo para comer. Entonces, ¿qué hago? Pedido ya una hamburguesa de McDonald's. Entonces le sumamos ahí todos los aditivos, todos los ultraprocesados, todos esos químicos que nuestro cuerpo van a generar descargas químicas hormonales específicas. Y a su vez le sumamos por ahí el más complejo de manejar nosotros, de poder controlar, que es el ambiental. Acá los que sean de Rosario, los que estén cerca alrededor, en este momento, como lo vemos a la noche, llenos de humo, ¿sí? Ya vivir en la ciudad, tenemos un montón de contaminantes que por ahí no nos damos cuenta, como por ejemplo el auditivo, que constantemente a nuestro sistema nervioso lo están estimulando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se va llenando todo este vaso, nuestra biología llega a un momento que no se puede adaptar más. Y cuando no se puede adaptar, es ahí cuando percibimos el síntoma, ¿sí? Siendo el síntoma ya sea dolor, sea el síntoma de inflamación intestinal, sea migrañas, contracturas, me quedé dura del lumbar, infecciones a repetición. Y cuando yo no voy pudiendo escuchar todos estos síntomas, como que se van prendiendo de a poquito como si fuese un semáforo, o sea, el cuerpo nos empieza a dar primero señales, pequeñas señales. Cuando yo no lo puedo escuchar, termina desarrollando la enfermedad, ¿sí? Ahora les voy a tratar de explicar de manera simple, porque es muy compleja, cómo es esta respuesta a los diferentes estresores, cómo esto nos lleva a la enfermedad. Como les dije al principio, toda la respuesta del estrés está manejada por el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo se va a activar en el simpático. Cerebro identifica el peligro, la amenaza con todos esos estresores que venimos nombrando y se activa eje hipotálamo, hipófisis, que está en el centro de nuestro cerebro, y después tenemos unas glandulitas arriba de nuestros riñones que se llaman glándulas suprarrenales, que son las que van a sintetizar acá la reina de toda, que se llama el cortisol, el famoso cortisol.
También hay otras catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, dopamina, insulina. Bueno, hay muchos neuroquímicos que tienen que ver en esto y va a ir afectando todos estos ejes y más, porque hay muchos más para desarrollar que no puse acá. Pero bueno, quiero ir describiéndoles brevemente cómo esto va afectando, por ejemplo, a nuestro sistema inmune. Cuando estamos en el estrés agudo, el cortisol, seguramente alguna vez le dolió la garganta o algo, le dieron un corticoide. El cortisol en el agudo nos baja la inflamación. O sea, hace todo lo contrario de lo que sucede frente al estrés crónico. En el estrés crónico, el cortisol es un inmunodepresor. O sea, lo que nos sucede es nos bajan las defensas. ¿Y por qué bajan las defensas? Porque este cortisol lo que hace es, por ejemplo, nuestros linfocitos, que son parte de nuestra inmunidad, o las células, las citoquinas proinflamatorias, empiezan a descender. ¿Sí? Está como toda nuestra inmunidad cansada, básicamente, está como bajita. Entonces, ¿qué tengo tendencia yo? A desarrollar infecciones. Me vivo enfermando, seguramente también les sucedió que después de rendir un examen o de haber pasado un estrés agudo, les salió un herpes o a los días tuvieron una faringitis, ¿sí? Esa es la explicación de lo que nos sucede frente al estrés con el sistema inmunológico. Se vuelve más bajito, ¿sí? Está carente nuestro sistema inmunológico. Y esa inmunidad susceptible nos lleva justamente a hacer todo lo contrario que lo que quiere hacer nuestro cuerpo, nuestra biología, que es una inflamación general. Se llama inflamación crónica de bajo grado y es bastante silenciosa esta inflamación. No es la inflamación que nosotros vemos, por ejemplo, cuando nos golpeamos y nos esguinzamos, que se nos pone el tobillo rojo, caliente. Es una inflamación que va por adentro, que nosotros ni siquiera la percibimos. El problema que tiene esa inflamación crónica es que nos lleva a desarrollar, por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias, como son la artritis, el lupus. Ahora, ¿cuál es el impacto del estrés crónico en nuestras emociones? Lo que hace el cortisol es activar una parte de nuestro cerebro, sobreestimular una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala. Entonces, estamos con más tendencia a la ansiedad, a la depresión, a sentir miedo. O sea, esto constantemente me está persiguiendo un león. O sea, y me doy vuelta y digo, pero no hay ningún león, ¿sí? O sea, es mi cuerpo constantemente no pudiendo reparar. A nivel de nuestro cerebro y de nuestra mente, estamos más rígidos mentalmente. Y lo que hace el cortisol es daña una parte de nuestro cerebro que se llama hipocampo. El hipocampo, que es el de la atención, el del cognitivismo, o sea, el que nos hace la memoria, la concentración. Bueno, esas cosas que fui nombrando es todo lo que perdemos frente al estrés crónico. O sea, nuestra mente se vuelve, tengo olvidos muy frecuentes, estoy con tendencia a estar irritable, no puedo pensar en el neocórtex, ¿sí? Que es nuestro cerebro prefrontal, el más evolucionado. Estoy desarrollando todo con un lugar muy primitivo nuestro, ¿sí? Que responde más a estas estructuras, como por ejemplo la amígdala. A nivel del metabolismo, ¿qué nos sucede? Básicamente es como que nos hinchamos, nos ponemos edematoso. O sea, me vuelvo como una pelotita chiquitita, pero una pelotita. ¿Sí? O sea, como que busca protección. ¿Por qué? ¿Qué hace el cortisol en el cuerpo? Activa, por ejemplo, la gluconeogénesis en el hígado, que lo que hace es sintetizar más rápido glucosa, pero a su vez desensibiliza la insulina. Entonces, la glucosa no puede entrar a la célula y esta no puede entrar a nivel justamente del músculo y de la grasa abdominal, que es donde debería ir a quemar. Entonces, empezamos a aumentar de peso. Y tenemos glicemias altas, insulinas altas, aumento de peso, o sea, todo lo que entraría ahí en las enfermedades del síndrome metabólico, ¿no? ¿Y qué nos afecta a nuestro sistema cardiovascular? Bueno, le afecta por múltiples factores, pero el más frecuente es el cortisol. Lo que genera es una vasoconstricción, o sea, imagínense que la arteria es una manguera. Lo que genera el cortisol nos cierra, nos contrae. Estamos vasocontraídos en todos los aspectos.
Entonces, lo que genera esa vasoconstricción de la arteria es un aumento de la resistencia periférica. Ese aumento de la resistencia periférica, a su vez, le hace al corazón hacer más fuerza, y ahí está el aumento de la presión, ¿sí? O sea, la hipertensión crónica. A su vez, frente al estrés crónico, liberamos otros químicos como la adrenalina, la noradrenalina, que son los que nos hacen sentir o percibir la taquicardia, o sea, el corazón acelerado. Por eso cuando estamos frente a estrés agudo, lo que no tenemos que hacer es medirnos la presión, porque vamos a ir a una guardia y nos van a decir tenemos la presión alta, eso nos va a generar más miedo, el miedo nos libera más catecolamina y se va haciendo un círculo vicioso. Y a nivel del sistema digestivo, que lo que yo veo habitualmente en el consultorio es uno de los primeros lugares donde impacta el estrés, o por lo menos el que nosotros más nos damos cuenta, o sea, es como el que más nos grita. ¿Qué es lo que sucede? Lo altera todo. O sea, el sistema digestivo es un sistema muy complejo que tiene que poner en marcha un montón de mecanismos para su función. ¿Y qué hace? Nos baja, una de las cosas que hace el cortisol es descender el ácido clorhídrico, por ejemplo. Entonces, ¿qué sentimos? Acidez. Nos baja la producción de enzimas. Entonces, como y me queda el bodoque de comida en el estómago 3 horas. A su vez altera la microbiota, o sea, tenemos disbiosis intestinal, no podemos absorber bien los alimentos. Entonces empezamos a desnutrirnos, malnutrirnos, porque encima las cosas que comemos por ahí nos generan más estrés y se termina haciendo un círculo vicioso. Ahora, como reflexión, y esto como para resumir un poco la acción de los dos, es en el estrés crónico vamos a tener entonces activado el sistema nervioso simpático. O sea, desde el lugar de que nos enfermamos es desde la sobreactivación de este sistema nervioso simpático. Y por eso puse esa carita. Sí, en los momentos de estrés crónico no es nada simpático el simpático, ¿sí? O sea, el simpático se debería activar y desactivar. Para eso, para desactivarlo, va a estar justamente el parasimpático. Ahora, ¿cómo nos sentimos, en modo de resumen, en este sistema nervioso simpático? Nos sentimos amenazados. Estamos con emociones más tendientes a la culpa, al miedo, a la exigencia, a sentirnos que el león constantemente nos está persiguiendo. Y el cuerpo está inflamado, está irritable, está contraído, me duele. Está tratando constantemente de darnos señales químicas de que el costo de lo que yo estoy haciendo en mi cotidiano está siendo más caro de lo que estoy pudiendo pagar. Este es un lugar en el cual estamos buscando, porque químicamente nuestro cerebro, toda nuestra biología, la está pasando mal. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer? Es buscar los placeres inmediatos. Sí, y ahí está la dopamina, la famosa dopamina. O sea, la estoy pasando mal, entonces, bueno, dame algo rápido, sí, ahí arranca el azúcar, las harinas, bla, 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 ¿sí? O lo que sea para cada uno, o comprar, por ejemplo, también puede ser. O sea, una conducta no siempre tiene que ser una cuestión. Va a buscar algo, vamos a buscar algo que nos dé un placer ya, y lo quiero ya, y tiene que ser automático. O sea, este lugar es, a mí me gusta decir que es el capitalismo más extremo, o sea, es el correr, y no nos dimos cuenta que quedamos atrapados en este lugar. Nos cuesta salir. ¿Y por qué muchas veces quedamos atrapados en este lugar? Porque conocemos muy poco de nuestro parasimpático. O sea, nuestra biología tiene los dos y los dos son necesarios, ¿sí? O sea, los dos lugares son necesarios. Pero son necesarios esto, activar y desactivarlos. Y en el parasimpático estamos seguros, o sea, nos sentimos tranquilos, nos sentimos conectados con nuestro propósito. No estoy buscando afuera, o sea, el simpático es un lugar como de la imagen externa, de lo que otros piensan de mí, del deber, de las cuestiones que sabemos que cuando pensamos un poquito que no existen tanto. Pero para poder ver eso, tenemos que estar más en estos estados de parasimpático, de que nuestra biología en estos lugares se expresa con un abanico de emociones.
no estamos tendientes solamente a sentir constantemente la misma angustia, la misma ansiedad. Este lugar se abre, ¿sí? O sea, se expande. ¿Y por qué? Porque estoy más conectada con el ser, con lo que yo quiero, con lo que yo puedo y con lo que yo necesito. Y en este lugar el cuerpo se repara, se regenera, es el lugar de la fertilidad, es el lugar de la digestión, es el lugar de sentirnos conectados, de una fe no externa, de que confío en vos, confío en mí y también en vos, porque cuando hay una confianza por uno, también una confianza por lo otro. Esto nos movemos en el ciclo de la culpa, el miedo, la tristeza, la desesperanza, la inseguridad, de vuelta cuando estamos en el estado de supervivencia. Y no nos damos cuenta que los hábitos y las acciones que tomamos todos los días nos llevan a constantemente a destruirnos aún más. O sea, quedamos siempre atrapados en el mismo circuito, en el mismo círculo. A mí también me pasa, o sea, esto uno puede tener todo el conocimiento, pero lo importante del conocimiento es pasarlo y ponerlo en práctica todos los días. Yo hace 7 años atrás estaba haciendo otra medicina, estaba haciendo mi residencia de medicina familiar, que fue mi primera formación. Y en ese momento, lo que les conté al principio del vaso de agua, todos los estresores habido por haber, porque tenía jornadas de 15 días consecutivos de trabajar con guardias, 12 horas todos los días. Llegaba a mi casa cansada, en la heladera no tenía nada, entonces pasaba por el McDonald's y me buscaba la hamburguesa más grande, con el combo más grande, con la Coca-Cola, y si me faltaba algo, después me pedía el helado. Y me quedaba con la computadora para hacer la clase del seminario que se venía. O sea, era estar en ese automatismo. Y mi cuerpo en ese momento, por suerte, y hoy le agradezco un montón, me dio un montón de señales. Tenía insomnio, colon irritable, me la pasaba, ahí están amigas de la residencia, me la pasaba con infección urinaria, faringitis, o sea, siempre el cuerpo ahí sabio, dando la señal. Por suerte lo pude escuchar y fue ahí cuando me replanteé si la medicina que yo estaba eligiendo hacer en ese momento, o la formación o la forma que yo hasta ese momento conocía, era la que yo necesitaba. Porque no estoy cuestionando al que sí le sirve y al que sí le hace bien. El lugar del parasimpático se pregunta, ¿qué necesito yo? Si es el lugar auténtico con nosotros mismos, no que necesita el otro o lo que está bien para el otro. Es una conexión con uno mismo. Y les comparto acá un poco de las preguntas que comparto con mis pacientes, que les hago y que nos hacemos y que jugamos a si el león existe, quién es el león, si me está corriendo o si ya me dejó de correr. En algún momento sí el león me corrió, pero que ya en este momento ya no está más el león. Y cuando nosotros nos hacemos esas preguntas, aparecen otras posibilidades. Y capaz que esas posibilidades que aparecen justamente son las que estamos necesitando. Poner el foco en nuestras necesidades biológicas, que son básicas. O sea, para que este sistema nervioso funcione, es básico. Necesitamos nutrirnos, no comer. O sea, necesitamos nutrirnos con disfrute, no con el placer inmediato. El placer inmediato se paga muy caro químicamente en el cuerpo. Es disfrute, es poder saborear, poder compartir con otro, es nutrir de todo lo que nos estamos nutriendo todos nosotros hoy, de compartir, de hacerlo despacio. ¿Cuántas veces comemos? Yo en las guardias comía, no sé, parada, o iba comiéndome el bizcocho y ya llegaba la ambulancia y salía corriendo. Y claramente de esa manera el cuerpo no puede absorber, no puede metabolizar, hay un montón de procesos que está haciendo. Vincularnos es, somos animales, nosotros somos mamíferos, necesitamos la conexión con el otro, necesitamos el abrazo, necesitamos la mirada, necesitamos sentirnos en esto que estamos formando hoy, comunidad, tribu, ¿sí? Y el primer vínculo, que a veces es el más complejo de que trabajemos, es el vínculo con nosotros mismos.
que podamos reflexionar cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo pensamos nosotros mismos, cómo pensamos de nosotros, no de los otros, porque a veces con los otros somos muy buenos, pero con nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Movernos, que bueno, Gonza ya nos estuvo compartiendo un montón de información sobre eso, pero movernos desde cómo me puedo mover hoy, qué es lo que necesito hoy, qué es lo que puedo hoy. Que eso no significa que sea siempre igual. Hoy puedo ir al gimnasio, hacer 2 veces por semana fuerza porque es lo que estoy necesitando. Bueno, el mes que viene va a cambiar eso y está bien que así sea. Por lo general, cuando estamos en los automatismos del sistema nervioso simpático, pensamos que siempre tiene que ser igual, que siempre me tiene que gustar tal cosa. Y sigo, y sigo, y sigo. En vez de preguntarme si, bueno, antes me hacía bien eso, pero ahora ya no, ahora necesito, no sé, hacer yoga, necesito hacer otra práctica que me invite a un nuevo aprendizaje. Y el descanso. El descanso es muy, muy importante para nosotros, para toda nuestra biología. Y descansar no tiene que ver nada más con dormir 8 o 9 horas por día, tiene que ver con pequeñas pausas para esto, para preguntarnos, para reflexionar, para poder escucharnos hacia dónde estamos corriendo o si no hace falta correr. Y ahora sí, para cerrar, terminar con esta frase que me encanta, es de un pensador, filósofo del siglo 1600, el conocimiento en sí mismo es poder, pero yo creo que el conocimiento más importante es el del autoconocimiento, el de conocernos a nosotros mismos y desde ahí crear nuestros propósitos. Ahora sí, muchas gracias por su atención.